Y vamos a ver un par de novedades que tenemos con la forma de ingresar a clase. Ya, por ejemplo, tenemos todos los equipos de Teams y yo entro a calendario. Al pinchar en calendario me aparece en el calendario las semanas que tenemos clases teóricas. Ya, por lo tanto, todos los días martes tenemos fijado en el calendario las clases hasta justo antes de salir de vacaciones, 26 de octubre, ya que la primera semana de noviembre tenemos una semanita de vacaciones. Ya, por eso dejé fijado solamente hasta el día 26 de octubre las fechas para que ustedes puedan ingresar a clases. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de tener el calendario de esta forma? Es que ustedes entrando a Teams o no entrando a Teams, por ejemplo, en el calendario de su teléfono. Entonces, actualmente mi calendario de mi teléfono no dice nada para esta hora, ¿ya? Entonces, yo voy a mi calendario y le pongo acá abajito, sincronizar ahora. Entonces, al sincronizar ahora, ¿cierto? Se han sincronizado los calendarios. Está sincronizado mi calendario. Sincronizar ahora con mi correo de INACAP, ¿cierto? Sincronizando calendarios. Se han sincronizado. Debería aparecerme la notificación de clases que justo ahora como estamos en vivo no quiso funcionar, desgraciadamente. Debería aparecerme la actualización en el calendario de sincronizando calendario, de que tenemos, ahí sí, de que tenemos clases. Entonces, me aparece ahí la clase que estamos teniendo ahora, ¿cierto? Y me llegó una notificación de que entramos a clases a las 19 horas, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Es que yo pincho esa notificación, ¿cierto? Y viene un texto. Entonces, en ese texto que está ahí, en azulito el hipervínculo, yo hago clic y ahí en ese texto yo hago clic y me va a tirar inmediatamente a la reunión. Entonces yo no tengo que estar buscando Teams y no tengo que estar buscando el correo de la clase, ni entrando al grupo, ni al equipo, ni en ninguna parte, ya que yo tengo mi teléfono sincronizado con el correo de INACAP. Entonces de esa forma voy manejando, me atrasé, estoy en el supermercado y quiero escuchar la clase, lo que sea, estoy en la pega. En vez de estar buscando Teams y estar buscando la reunión y estar buscando el equipo y oye, mándame el link, directamente en su calendario les aparece la clase que tenemos todos los días, martes. ¿Ya? Así que dejé programado el calendario durante 2 meses hasta que salimos de vacaciones. ¿Ya? Entonces ustedes pinchan aquí, le puedo colocar unirme o editar, ¿cierto? O inclusive aquí está el link de la clase, yo hago clic y me pongo, me tira directamente al grupo de clases. Ya, por lo tanto, si nosotros entramos acá al grupo de clase, dirección, suspensión y frenos, eh, aparece lo que hemos trabajado en clases. Eh, Aquí aparece, ¿cierto?, la programación que sucede cada martes hasta el día 26 del 10. Y debería tener aquí el video de la clase, ¿cierto? Aquí le mandé un video la semana pasada. Claro, un video la semana pasada del cambio de pastilla de freno en Hyundai Tucson que tenía su trabajo místico, algo que hemos visto en la Latin NCAP, ¿cierto? En la seguridad en los vehículos. Y aquí está el video de la clase de la semana anterior. Entonces, usted puede descargar
video. Y no nos van a dar libre la semana del 18. Ya, así que tenemos libre solamente la semana que corresponde al 11, o sea, al 1 de noviembre. Así que 18. Tenemos clases, pero ni tanto tampoco. Vamos a ver el horario. Entonces, aquí nosotros entramos a INACAP, pincho ver horario y no me aparece mi horario. Oh, recién lo cargaron. Maravillosamente lo cargaron ahora. Había estado todo el día con problemas, ayer igual. Ya, pero aquí ya aparece nuestro horario de clases. Maravilloso. Pinchamos ambiente aprendizaje. Y en ambiente de aprendizaje buscamos la asignatura de dirección, suspensión y frenos. Dirección, suspensión y frenos C1 vespertino. Entonces, aquí estamos en la asignatura. Y aquí está la materia que vimos la semana anterior. Pinchamos ahí adentro. Copiamos ese texto que está ahí. Lo pegamos en el navegador. Y nos va a cargar el libro. Y aquí nos manda directamente a la página que estamos trabajando nosotros del libro, que es la 169. Entonces, aquí tenemos el libro, lo que trabajamos la semana anterior, ¿cierto? Reparto de frenada, parámetros importantes durante la frenada, la distancia de frenado del vehículo, cuáles eran los parámetros que importaban, y el cálculo de la distancia de frenado, que ahí quedamos pendientes. Nosotros anotamos los parámetros, o sea, la fórmula, pero no hicimos el cálculo. Así que hoy día nos toca hacer el cálculo de la distancia de frenado, por lo tanto, hacemos una carpeta de distancia de frenado hoy día y le ponemos la fecha de hoy. Entonces, así si usted falta alguna clase, van a estar las clases ordenadas por fecha y donde iniciamos la materia. Distancia de frenado, y hoy día estamos a 07 del 09 del 2021. Y ahí está el libro directamente a la parte de cálculo de distancia de frenado. Entonces ahí quedó la carpeta correspondiente a la clase del día de hoy. Nos vamos al calendario y esperamos que cargue el calendario, ¿cierto? Acá tenemos el libro con el que estamos trabajando. Usted lo puede guardar en la biblioteca, en su estantería personal de la página, o simplemente entra a Ambiente Aprendizaje, copia el link y puede entrar directamente al libro. Usted puede imprimir capítulos del libro, puede imprimir hasta 20 páginas de este libro. Entonces usted le pone acá a imprimir y le permite imprimir hasta 106 páginas con un máximo de 20 páginas a la vez. ¿Ya? Entonces puede imprimir todo este capítulo y todo lo que usted quiera tener en PDF. Y está cargando todavía el calendario. Perfecto, ahí va a aparecer el calendario, donde aparecían clases la semana pasada, ¿cierto? Y esta semana, pero todavía no tenemos clases presenciales. Nosotros comenzamos la semana siguiente con clases presenciales y justamente no nos aparece en la semana siguiente. Por lo tanto, ahí vamos a tener un descanso y no vamos a tener taller recién hasta el día jueves 23. Ya por lo tanto, la clase que aparece el día 9 corresponde a una clase de taller y todavía no ingresamos a taller. Ya por lo tanto, no tenemos clases el día jueves 9 y tampoco tienen clases conmigo el mismo día, viernes 10. ¿Ya? Así que tenemos taller nosotros el jueves 23 presencial
a las 21 horas. Y el 24 también presencial a las 19 horas. ¿Ya? Así que esos son los 2 días que tenemos taller. Por lo tanto, técnicamente no nos dan la semana, pero no vamos a tener clase ni jueves ni viernes. Por lo tanto, de tener clase la semana del 18 van a tener 13, 14 y 15 como máximo de clases. Ya después volvemos el 21 a clase online y 23, 24 clases presenciales. Y técnicamente nosotros estamos terminando las clases en diciembre. No han enviado todavía el descriptor, o sea, el descriptor, las ponderaciones de la evaluación, enviaron de todas las asignaturas menos esta, así que estoy esperando yo la respuesta de eso para poder fijar el calendario de evaluaciones. Ya, todas las otras asignaturas por pandemia enviaron las ponderaciones de todas las notas, excepto en esta asignatura. Ahí tenemos la semanita de noviembre, feriado completo. Y después tenemos la semana completa de noviembre en clases prácticas. Y ya en diciembre deberíamos estar noviembre y diciembre deberíamos estar listos. En diciembre en diciembre ya no tenemos más talleres, por lo tanto deberíamos estar terminando las clases el 14 de diciembre como máximo. ¿Ya? Así que no nos queda, o sea, nos quedan hartas clases todavía, 3 meses, pero no terminamos en enero las clases, ni mucho menos. Terminamos 14 de diciembre como máximo, 21 entregamos todas las notas, el 28 examen de repetición, y ya, bueno, y se acaba el semestre. Por lo tanto, tenemos taller septiembre, octubre y noviembre. Partimos el 23 y 24 de septiembre los talleres. Si revisan su horario, a la mitad del curso va a aparecer el jueves y la otra mitad del curso va a aparecer el viernes. No debería aparecerle jueves y viernes, ¿ya? Y debería aparecerle un día. No puede ser que a usted no le aparezca taller, porque significa que no está tomado correctamente la carga académica, ¿ya? Así que ahí, preocúpese si es que no le aparece clase este día jueves y este día viernes. No tenemos clase, pero igual aparece en el calendario para que ustedes verifiquen que efectivamente tomaron la carga académica. Y si nos aparece clases el jueves 23, dirección, suspensión y freno, ¿cierto? La sección A, el día jueves, y el día viernes en la sección B. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que cuando vayamos a clases, en vez de decir TR1, va a decir Taller General de Mecánica 1, Taller General de Mecánica número 2. Como por ejemplo, aquí que tengo el día jueves en la mañana, TGM2. De esa forma debería aparecer los días que nosotros tengamos taller. Entonces, hay algunas asignaturas que parto con taller el jueves 16. Entonces dice TGM2. Entonces, estoy 100% seguro que con esa subsección tengo clases de taller. ¿Ya? Lo mismo le va a aparecer como taller general de mecánica 1, 2 o 3 las clases del día jueves y viernes. Oh, se le cayó el teléfono, parece. Don Gonzalo está levantando la manito. Profe, consulta, otro docente nos dijo que no nos van a mandar correo. O sea, tenemos que fijarnos entonces por el TGM2 o TGM3. Va a Así ser... es. Ah, ya, no van a mandar correo entonces, ¿qué clase? Sí, exactamente. El correo era y fue cuando teníamos las maratones de clase que nos mandamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.
ahí se envía correo el día viernes. Hoy día solamente va a aparecer en el horario, yo ya me anticipé al día 23-24 de septiembre, pero ya no va a decir TR1, sino que va a tener asignada una sala, que puede ser los talleres de mecánica, puede ser algún laboratorio de mecánica, o puede ser inclusive hasta una sala que asignen la sala A318, 317, 316, para que sepamos que es presencial. ¿Ya? Ese es el truco que dijeron que iban a colocar para iniciar los talleres, y aquí ya caché el truco que se pegaron, y me aparece la sala taller general de mecánica número 2, el día jueves 23. Pero con ustedes todavía no hacen el cambio, porque ustedes podrían hacer el cambio el 23 y el 24. ¿Ya? Así que deben estar trabajando en aquello, y van con alguna asignatura avanzando. Ya el jueves también tengo otras asignaturas con taller asignado. ¿Ya? Así que cuando le aparezca como clase en algún taller o en alguna sala que no sea TR1, significa que tenemos taller. Aquí ya me apareció una el miércoles, ¿cierto? Tenemos taller general número 3. Y ya en octubre seguimos con la misma, ¿cierto? Y la otra asignatura deben estar trabajando en ir asignando los talleres en cada una de ellas. ¿Ya? Así que en vez de correo, ahora debería aparecer taller general, protocolo de seguridad de electromovilidad. Igual me aparece aquí taller general de mecánica número 1. ¿Ya? Y aquí me aparece otra como virtual, y la otra me aparecen como PR. Y de esa forma dijeron que no iban a indicar que teníamos clases presenciales. ¿Ya? Así que no hay más correo como el semestre pasado. Entonces nosotros quedamos en la clase anterior con el sistema de distancia de frenado. Entonces vamos a ver distancia de frenado. Entonces tenemos una hermosa presentación que es la misma presentación que está en el libro, y le puse un par de fotos más para que quedara más bonita. Ya, así que no subo la presentación porque es el mismo libro y derecho de autor y toda la chaya, así que la uso para hacer la presentación solamente, pero es el mismo libro que está disponible en Ambiente de Aprendizaje. Nosotros teníamos 3 pasos para poder calcular la distancia de frenado. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice el libro? Aquí yo tengo una aprehensión en contra de lo que dice el libro. Primer paso, nosotros tenemos que calcular cuál es la desaceleración. ¿Ya? La desaceleración se calcula con la fuerza de frenada en Newton, la masa del vehículo, ¿cierto? Y el coeficiente de aceleración o la gravedad, que esa es una constante que siempre va a ser 9,8 metros dividido en segundos cuadrados. La fuerza de frenada siempre va a variar en función de quién frene en el vehículo y la masa que tenga el vehículo. Así que esos son dos variables, y la gravedad va a ser una constante. El que no lo notó, si quiere la nota. Y ya está de día. La semana pasada estaba de noche a esta hora. Y ya, todavía nos queda un poquito de luz. Vamos a prender la luz para que se vea un poquito más también. Ahí sí, pues ya no me veía. Ahí estamos con lucecita de fondo. Entonces, primer paso, cálculo la desaceleración. La desaceleración queda calculada en metros dividido en segundos al cuadrado, donde tenemos la fuerza, la masa y la gravedad. Segundo paso. Segundo paso.
Hola, profesor. ¿Podría volver al primer paso para sacarle una foto, por favor? Sí, ningún problema. Ahí está el primer paso. Si quieres se la dejo para que lo anote, ningún problema, lo puedo esperar. No tengo ningún problema, así que si quiere anótela para que lo vayamos desarrollando. Listo, profesor, gracias. De nada, señor. Segundo paso, calculamos la distancia de frenado. La distancia de frenado va en metros, ¿ya? Donde tenemos que tener la velocidad expresada en metros por segundo y trabajamos con la aceleración que calculamos en el paso número 1, ¿ya? Por lo tanto, la desaceleración sería 2 por la desaceleración que se calculó en el paso anterior. Por eso el logro del paso 1 y este el paso 2, porque usamos la información recabada en el paso número 1. Segundo paso entonces, calculamos la distancia frenadas en metros. Aquí tenemos un problema que normalmente la velocidad te la entregan en kilómetros por hora. Así que después vamos a ver la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces la distancia de frenado en metros es la velocidad al cuadrado dividido en 2 veces la desaceleración. Segundo paso entonces, cálculo la distancia de frenado. Tercer paso. Tercer paso. Calcular el tiempo que tarda el vehículo en frenar. La velocidad expresada en metros por segundo dividido en la desaceleración, que es lo que calculamos en el primer paso. Y ahí nos va a dar el tiempo en segundos que se demora en frenar el vehículo. Hola, profe, disculpe, recién salí de la pega y me vengo integrando recién a la clase. No se preocupe, estamos recién comenzando, estamos viendo el cálculo de la distancia de frenado que dejamos anotado la semana anterior. Lo estamos repasando por si alguien lo anotó y lo vamos a repasar aplicando el ejercicio, ¿ya? Vamos recién en el tercer paso de 3. 3 de 3 y vamos a ver ahora el cálculo de
Vamos a darle el ejercicio, ¿cierto? Y vamos a hacer el cálculo del ejercicio paso a paso para que quede claro el desarrollo de el cálculo de la distancia de frenado, ¿cierto? Y un error que yo encuentro que tiene este sistema. Le falta un dato aquí importante en todo este cálculo, pero aquí yo creo que se enfocaron netamente en la parte mecánica y no en el factor humano. Entonces, aquí tenemos el problema. Entonces, información que nos entrega un vehículo que pesa 1000 kilogramos. Tenemos la masa del vehículo que circula a 90 kilómetros por hora, ¿cierto? En determinado momento el conductor visualiza un obstáculo que lo obliga a detener el coche. Hostia, tío. Para lo que activa el freno ejerciendo una fuerza de frenado de 680 newton. Entonces, tenemos una masa, tenemos una velocidad y tenemos una fuerza. Esos son los datos importantes, el resto es arroz, ¿cierto? Acompañamiento solamente. ¿Cuál será la distancia y el tiempo de frenado? Es lo que nos están preguntando. En este caso, como yo les decía, hay un error, una interpretación del libro distinta, ya que aquí, con esas tres fórmulas, nosotros calculamos solamente la distancia de que el conductor pisa el pedal de freno hasta que el vehículo se detiene. No tomamos en cuenta nosotros el factor humano. El factor humano es el que determina cuánto tiempo se demora el conductor desde que determina, ¿cierto? En un determinado momento, el conductor visualiza un obstáculo, ¿cierto? Visualiza un peligro. Ese peligro es triste, ¿cierto? Y al conductor lo obliga a detener el coche. Ese tiempo no está considerado. Ya entre que él ve, procesa, oh, debo frenar, saca la pata del acelerador y pisa el freno a fondo. Ese tiempo no lo consideró el ejercicio porque se fue netamente a la parte mecánica. ¿Ya? Así que ahí hay un dato que podemos agregar o simplemente mantenerlo fuera y enfocarnos netamente en los frenos del vehículo y no en la reacción del conductor. Profe, creo que Diga. el tiempo de reacción era de 1 a 2 segundos, algo así. Exactamente. Depende Esto de aparece la... también en las pruebas de conducir, profe, así que son bien útiles estos ejercicios. Sí, exactamente. Son bien útiles y se determina de varias condiciones. Normalmente para todos los tipos de ejercicio, un conductor sano, ¿cierto? Sin consumir alcohol, droga, medicamentos, buen estado de salud, debería tener un tiempo de reacción no mayor a 1 segundo. Una persona con capacidades diferentes, es permisible hasta 2 segundos el tiempo de reacción. Estamos hablando de una persona quizás tal vez sobre 80 años, que tenga movilidad reducida, ¿cierto? O simplemente ya no esté en toda su capacidad motriz y tenga retardo en el movimiento. La licencia de conducir nos permite hasta 2 segundos como tiempo de reacción. Este tiempo te lo miden cuando vamos a sacar la licencia de conducir y te dicen, siéntese aquí, con la luz verde, pise el acelerador a fondo y cuando cambie a roja, suelte el acelerador y con el mismo pie pise el pedal de freno. Ahí determinan ese tiempo de reacción. Conductores licencia B, C, D, E, F les piden máximo 2 segundos. Por eso tenemos viejitos de 80, 90 años que todavía obtienen la licencia de conducir y no se preguntan, ¿y cómo la tiene? Tiene 2 segundos entre que se apaga la luz verde, se enciende la roja para levantar el pie y pegarle la patada a fondo al
pedal que está en el piso. Y yo que tengo licencia profesional, o los que tenemos licencia profesional A1, A2, A3, A4, A5 nueva, ¿cierto? No la 1 o 2 antigua. Las licencias profesionales, como somos conductores profesionales, nos piden 0,5 segundos como máximo, ¿ya? Y nos hacen un chequeo médico de revisión médica cada 4 años. Conductor con licencia B, C, D, E, F pueden tener hasta 8 años control de licencia de conducir y nosotros cada 4 como máximo. Y ahí nos piden el doble rapidez, ¿ya? Entonces, esos son los parámetros que tiene la legislación chilena. Un segundo, cualquier persona que no sea profesional. Si es profesional, 0,5 segundos como máximo. En Instagram, ustedes pueden ver Fórmula 1, por ejemplo, y hacen un par de videos de Fernando Alonso, Hamilton y varios pilotos más, el tiempo de reacción que tienen ellos. Entonces lo comparan con cualquier persona y lo sientan y le prenden una serie de lucecitas y tienen que tocar la luz que se enciende lo más rápido posible. El otro no alcanza ni siquiera a pestañear y el piloto de Fórmula 1 ya apretó 5 veces el botoncito que se encendió. Entonces, claro, ellos son pilotos entrenados y tienen un tiempo de reacción mucho más rápido. Por eso, técnicamente hablamos de un segundo de tiempo de reacción. Entonces, primer paso, vamos a calcular la desaceleración. Entonces, A va a ser igual a la fuerza de la frenada en Newton, 680 Newton. 680 Newton. Dividido en la masa del vehículo, que era 1000 kilogramos, y eso lo dividíamos en el coeficiente de gravedad, que era una constante de 9,8. Y esta aceleración dio 6,664 y queda en metros por segundo al cuadrado. Metros dividido en segundo al cuadrado. Solamente para recordarnos, estamos con la velocidad a 90 kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Ya, paso 1, check. 6,664, la fuerza, ¿cierto? Que la dieron en el ejercicio, 680 newton. La masa, 1000 kilogramos. Y la gravedad, que es esa constante que está acá. ¿Bien con el primer paso? Excelente. Vamos al segundo paso. Aquí tenemos la distancia de frenado. Entonces tenemos un problema porque nos están pidiendo la velocidad en metros por segundo. Para poder pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, la fórmula más sencilla es dividir en 3,6. ¿Por qué dividimos en 3,6? Porque un kilómetro tiene 1000 metros. Y una hora tiene 3600 segundos. Y dividiendo 3600 1000 me da 3,6. Entonces 54 por 1000 dividido en 3600. Más sencillo, dividimos en 3,6. Entonces, la velocidad va a ser igual a 90 dividido en 3,6. Y eso me da 25 metros por segundo. Esa pregunta sale típica en una prueba de conducir. Súper sencillo. Entonces dividí los 90 en 3,6
y nos da 25 metros por segundo. Entonces, velocidad 25 al cuadrado dividido en 2 veces lo que calculamos anteriormente. Y lo que calculamos anteriormente era 6,664. Metemos eso a la calculadora y nos da 25 por 25 dividido en 2 por 6,664, 46,89 metros. Eso toma el vehículo en detenerse en distancia de que usted pisa el pedal de freno con 680 newton en su autito que pesa 1000 kilogramos, con todas las condiciones climáticas ideales en un día hermoso como hoy día, donde la calle no está mojada, no hay barro, no hay agua, no hay arena, no hay tierra, no hay hielo, no hay nieve, no hay subida, no hay bajada, no hay viento. Los neumáticos están óptimos, todos con la presión pareja, amortiguadores sin diferencia de amortiguación, sistema de bandeja, buje, barra estabilizadora óptimo, 46,89 metros en el mejor de los casos. Ahora, si usted le puso un neumático slick a su auto y anda con neumáticos de calle y los neumáticos están a temperatura de trabajo sobre 100 grados, lo más probable es que tenga una distancia de frenado de 39 metros, pero eso es imposible en la calle. Ya en circuito sí, ahí podemos tener un neumático slick, un treadwear 0, y ahí vamos a tener un agarre increíble, pero eso no ocurre, ¿ya? Así que nos centramos nosotros en esas posibilidades. Ahora, si nosotros quisiéramos colocarnos pesimistas y decir, oye, ¿qué pasa si está lloviendo? Si está lloviendo, la distancia de frenado puede aumentar hasta en un 30%. Entonces multiplico esos 46,89 por 1,3. ¿Ya? Si hay barro en la calle, 50% más de distancia de frenado por 1,5. Oye, si hay nieve, un 70% más de distancia de frenado. Ah, pero si la nieve tiene hielo, ya hay hielo. 10 veces más por 2. Y nos va a demorar 90 metros en detenernos a la misma velocidad cuando tengamos nieve presente, o sea, hielo en el camino. ¿Ya? Y de esa forma se hacen los cálculos de condiciones climáticas o simplemente neumáticos en mal estado, al tiro un 20%, más amortiguadores en mal estado, otro 20%, por lo tanto un 40% para un vehículo que tiene los amortiguadores y tiene los neumáticos en mal estado. Neumáticos lisos, por ejemplo, un neumático en mal estado, amortiguadores reventados o barra estabilizadora sin tenerla o con las violetas dañadas, tenemos inmediatamente un 20% por freno, o sea, un 20% por suspensión y un 20% por neumático. ¿Ya? Así que esas son las variables que nosotros tenemos que ir considerando. Esto es en condiciones óptimas, como el día de hoy. Y tercer paso, el tiempo. El tiempo es la velocidad, 25 metros por segundo, dividido en la aceleración que calculamos en el paso 1, 6,664. El tiempo que tardamos en frenar es 3,75 segundos. ¿Se alcanzó a dar cuenta que iba a morir? ¿Sí? Yo no creo en una muerte instantánea. Si no, no te preocupes si murió al tiro. No. No creo en una muerte instantánea en accidente de tránsito. 1 de cada 1000 puede que sí, y no se dio cuenta que iba tan curado que se quedó dormido y no despertó nunca más. Podría ser. Pero ya al subirse curado uno sabe que tiene grandes posibilidades de sufrir un accidente. Te cayó un camión de encima y no te diste cuenta, sí puede ser, pero si ya tú tocaste el freno, a 90 por hora nos demoramos
3.75 segundos en detener el vehículo, por lo tanto, si tocaste el freno y chocaste, tuviste 0,5 segundos en darte cuenta que ibas a morir. Así que sí, para que no manejen con alcohol porque se van a dar cuenta que van a morir o que están muriendo o que van a sufrir. Porque aquí el tiempo, cuando uno tiene un accidente o cuando uno se cae, va andando en bicicleta, saca la cresta, pasa todo en cámara lenta. ¿Te acordáis paso a paso cómo ibas haciendo la invertida, cómo caíste al piso, cómo diste vuelta, cómo pasó la bicicleta por arriba tuyo, cómo viste el piso y después cómo quedaste metido entre medio de la zarzamora? ¿Te acordáis como si fuera una película de media hora? Y fue en 2 segundos. Imagínate un auto ir a 120 por hora, el tiempo de la distancia, o sea, el tiempo de detención va a ser mucho mayor. Así que como estamos para el 18, si toman, no manejen, porque se van a dar cuenta. Y esos son los 3 pasos. Ahora, si nosotros nos ponemos más exquisitos, lo que estamos conversando recién, a esta distancia de detención nosotros le tenemos que sumar el tiempo de reacción, ¿cierto? Ese tiempo de reacción normalmente en condiciones óptimas es de 1 segundo, ¿ya? 1 segundo. ¿Cuánto avanzó en 1 segundo el vehículo? Si tenía una velocidad de 25 metros por segundo, en 1 segundo avanzó 25 metros, ¿ya? Por lo tanto, este vehículo en total con tiempo de, o sea, con el tiempo de reacción, se demoró 71.89 metros en detenerse. 3/4 de cuadra en detenerse. El vehículo desde que el conductor dijo, oh, rayos, tengo que frenar, hasta que se detuvo, 71.89 metros. Harto es. Hagamos una modificación al ejercicio. Los mismos datos, pero ahora, Profe, una consulta. dígame, ¿Cómo llegó al 71.89? el tiempo de reacción que tiene el conductor entre que ve un peligro y frena es 1 segundo. Entonces le ¿Ya? sumamos 1 segundo y el vehículo cuando va circulando a 90 por hora tiene una velocidad de 25 metros por segundo. Entonces le sumamos 25 metros. Entonces los 46 más los 25 me da los 71.89 metros. Y eso es como lo máximo que se va a detener. Ya, ahora entendí, profe, vale. Y ya no más, qué bueno. 60 por hora, el mismo ejercicio. Entonces, ahora cuando vamos a 60 kilómetros por hora, nosotros circulamos a 60 dividido en 3,6, 60 dividido en 3,6, en 1 segundo a 60 kilómetros por hora, vamos a circular a 16,6 metros por segundo. ¿Ya? Metros por segundo. Entonces, esta fórmula va a ser ahora la letra E va a ser igual a 16,6 al cuadrado. Dividido el vehículo no cambió nada. La fuerza de desaceleración sigue siendo la misma, porque tenemos la misma fuerza de frenada, tenemos la misma masa y tenemos la misma gravedad. Por lo tanto, el paso 1 no cambia en lo más mínimo. Así que seguimos manteniendo el mismo vehículo, el mismo conductor, la misma frenada. Lo único que hizo ahora es ir más lento. 2 por 6,664 y nos da que la distancia de detención del vehículo bajo estas condiciones, 16,6 por 16,6 dividido en 2 por 6,664, 20,67 metros. 20,67. Sumémosle al tiro el segundo que se demora el conductor en
reaccionar, esos 16,6, se los sumamos. Ya desde que él vio el peligro, ¿cierto? Hasta que comenzó a frenar, 16,6 metros. Profe, Dígame, señor. una consulta. Delante, justo en la parte de la F, tuve que salir. ¿La fuerza de frenada en Newton es una constante o lo van a dar en el ejercicio o nosotros tenemos que Lo van a dar calcularlo? en el ejercicio. Depende de la fuerza de Ah, frenada que utilice el conductor. ya. Vale. Si se cruza la suegra, menos 5 newton. Y se le acelera a fondo y se cruza la vieja adelante. Se cruza un cabro chico, uno le pega la pata a fondo al freno y va a tener una fuerza mucho mayor de frenada. O una persona que pesa 100 kilos no va a tener la misma fuerza de frenada que una persona que pesa 50 kilos. Ahí tenemos entonces a 60 kilómetros por hora. Nos demoramos, el vehículo se demora 20,67 en frenar y el conductor se demora 16 metros en reaccionar. En total, el vehículo a 60 por hora recorre 37,2 metros. Oye, qué lata cuando uno tiene que andar a 50 por hora en la ciudad. Venís bajando de Fondo del Carmen a 50, agarráis San Martín, O'Higgins, y te venía a 60 prácticamente haciendo taco. Vale la pena bajar la velocidad de 60 a 50, no solamente por el parte, sino por la distancia de detención. Verifiquemos el mismo auto, las mismas condiciones, verificando, ¿cierto?, si es que hay diferencia en circular con el auto a 50 kilómetros por hora en vez de 60. Son 10 kilómetros por hora, uno casi ni lo siente. Salvo cuando ven los pagos y el tiro baja la velocidad. Acá hace uno que va a exceso de velocidad y empieza a frenar al tiro. Cuando estaban pistoleando harto hacia Fondo del Carmen, puta, pasaban los viejos todos a 49 por hora. 13,8 metros por segundo. Entonces, ahora cuando lo hacemos a 50 por hora, tenemos la velocidad que es 13,8 al cuadrado, dividido en la misma desaceleración. 6,664. $13,8 por 13,8 al cuadrado, ¿cierto? Dividido en 2 por 6,664. 14,28 metros. ¿Te pegó la pantalla o no? O a mí nomás. A usted nomás por eso que igual lo escucho medio cortado. Así que puede que su internet ahí esté guateando. 14,2 más el segundo que se demora el mismo conductor, ¿cierto?, en reaccionar al peligro, 13,8 metros. Me da que la distancia de detención a 50 kilómetros por hora es de 28 metros. Y justo salió un accidente de tránsito ahora en Labranza. Atropello motociclista. Entonces, el mismo vehículo, el mismo conductor, la misma masa, la misma fuerza de frenado, los mismos neumáticos, la misma condición climática, lo mismo todo, el vehículo cuando va a 60 se demora 37,2 metros en frenar. Entre que el conductor observa el peligro hasta que se detiene. El mismo vehículo con el mismo conductor, el mismo tiempo de reacción, si va a 50 por hora, ahora se demora 28 metros en frenar. O sea, tenemos una diferencia de frenada de 9,2 metros. 9 metros es una micro completa. La micro mide 9 metros de largo. Solamente al bajar de 60 a 50. Por lo tanto,
¿Es una buena medida que la ley chilena haya puesto velocidad máxima de 50 en ciudad? Sí, es una microdistancia. 2 autitos puestos para adelante más o menos. 3 city car, 2 camionetas puestas hacia adelante. Es la distancia que nosotros frenamos antes entre circular a 50 y a 60 kilómetros por hora. Y esta ley se hizo principalmente en mejorar la seguridad de los peatones. ¿Ya? Le damos 9 metros más al peatón para no atropellarlo. Harta distancia. Imagínate cuando andamos a exceso de velocidad, venimos a 90 circulando por la ciudad, 71 metros en frenar, los 90 kilómetros por hora versus 50, que son 28. Casi 45 metros de distancia solamente por circular a 90, y uno fácilmente le sacáis 90 del Fondo del Carmen hacia Temuco, O'Higgins, Pedro de Valdivia, San Martín. Alcanzamos los 90 tranquilamente. Pedro de Valdivia ahora que quedó pero máquina. Pasamos la rotonda de Hostetter y para allá. Fondo nomás. Javier Carrera igual quedó rapidito. Hasta llegar aquí a Luis Durán, cerquita de Inacap, hasta ahí está bueno Javier Carrera. Entre Recabarren y Luis Durán está muy bueno. Hacia Pedro de Valdivia todavía hay auto estacionado en la pista derecha, tanto no puede correr tanto. Pero imagínate la distancia de tensión extra solamente por ir a 90. Imagínate de 50 a 60, son 9 metros de diferencia de frenado. Es más, quieren bajar la velocidad de circulación de los vehículos en Chile a 30 por hora, igual que en España. Solamente en sector céntrico de las ciudades y sectores residenciales. Ahí quieren bajar la velocidad a 30 kilómetros por hora. Andar a más de 30 en el centro igual es difícil. Semáforo en rojo en todas las esquinas, taco por todos lados. Saliendo del centro ya se eleva un poquito más la velocidad, pero dentro del mismo centro, en Portales, en Mon, Rodríguez, las 2 cuadras que podemos circular por Rodríguez como máximo solamente, ¿cierto? Lo mismo por Portales, no son cuadras rápidas, nos metemos a Bulnes, nos metemos a General Maquena. General Maquena con suerte alcanzáis a meter segunda, si es que Aldunate. Aldunate ahí desde Lautaro hasta Profe, Varas tenemos taco, digo. ¿por qué no vuelve una diapositiva atrás, por favor, mientras sigue hablando? ¿El paso 1? Sí, porfa, que me conecté Ya no. tarde. Perfecto. El paso 1, y nosotros lo usamos para poder calcular la fuerza de desaceleración. La fuerza de desaceleración, lo único que entra en juego es la fuerza que nosotros aplicamos a los frenos del vehículo, la masa del vehículo, ¿cierto? Y la constante que es la gravedad. Esa es la desaceleración del vehículo. Ya. Y ese resultado en metros por segundo, el 6,664, se repite para calcular cualquier velocidad, Exactamente. cualquier desaceleración. Exactamente. Con el mismo vehículo nosotros usamos el mismo dato para calcular Tranquilo. la distancia y el tiempo. Ya, vale. Ahí entonces tenemos el paso 3, que es calcular el tiempo de frenado. Entonces el tiempo a 90 por hora es
3.75. El tiempo a 50 kilómetros por hora, ¿cierto? Es 13,8, es la velocidad, dividido en 6,664. Y con morado habíamos hecho a 60 por hora. A 60 por hora estamos circulando a 16,6 metros por segundo. 16,6. Ya, por lo tanto, el tiempo a 60 es 16,6 dividido en 6,664. 16,6 dividido en 6.664, 2.49, 2,49 segundos, ¿ya? Y con verde, 13,8 dividido en 664, 2,07. 2,07 segundos. No es tanta la diferencia de decir, oh, qué bruto, medio segundo más, medio segundo menos, pero sí la cantidad de metros es importante. Aquí el 9 me quedó feo, vamos a corregir. Moradito. Y este era un 9. 2.49 segundos y 2.07 segundos el tiempo de detención. Así que un llamado a respetar la velocidad máxima, no por el posible parte que nos puedan sacar, sino porque a una menor velocidad tenemos una mayor posibilidad de esquivar un accidente, o en caso de tener un accidente, vamos a tener mucha menor energía involucrada, por lo tanto, atropellando a una persona, tenemos muchas más posibilidades de que la persona sobreviva. Inclusive la estadística dice que a 60, desde 60 kilómetros por hora hacia arriba, la persona tiene grandes posibilidades de morir, el peatón. 50 va a quedar lesionada y bajo 50 kilómetros por hora tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Lógicamente depende del tipo de vehículo, no es lo mismo atropellarla con una Dodge Ram 2500 que con un Suzuki Maruti. La Ram va a quedar con el capó marcado en la frente y el Maruti le va a pegar en los tobillos nomás a la persona. Va a quedar con las canillas moradas con el Maruti. O con una Chevrolet Custom. Para atropellarla con una Custom, ni siquiera se va a hundir el capó, no le va a romper ni un foco a la camioneta. Y si lo atropellamos con un tanque, Claro. Ahí desaparece, pero no se dan ni cuenta que atropella a una persona a 60 por hora con un tanque. Desaparece. El tren igual. Debe pegar fuerte el tren igual. Yo creo que va a volver el tren nuevo a Temuco. Va a haber tren entre Las Casas y Temuco más encima. Profesor, ¿podría poder ver la imagen a donde está el Peugeot? Ahí tenemos entonces el tío que va en el Peugeot, ¿cierto? Y cachó el peligro. Y el tiempo que nosotros determinamos que obligó al conductor a detenerse, nosotros le pusimos un segundo. Arbitrariamente le pusimos un segundo porque no había tomado, no había ingerido ningún medicamento, nada. Un segundo se demoró en reaccionar. Nos habían dado que la masa del vehículo eran 1000 kilogramos, la velocidad era 90 kilómetros por hora, y si esa nosotros la dividimos en
3,6, ¿cierto? La estamos pasando a metros por segundo. ¿Qué es lo que nos pide la fórmula? Trabajar en metros por segundo. Y la fuerza de frenada te la dieron en 680 newton. Nos pregunta cuál es la distancia y cuál es el tiempo de frenado. Nunca tomaron en consideración el conductor, solamente el vehículo. Está nuevecito el Peugeot. Hasta con las tapas de ruedas originales que son más caras que una llanta. Esas tapas de ruedas. Es como 30, 40 lucas cada una. Me parece que te compráis un par de llantas chinitas, ¿no? Una E-Join. Andan re bien esas llantas. Entonces aquí nosotros aplicamos el ejercicio desde 3 puntos de vista, ¿cierto? Con la velocidad de circulación a 90, velocidad de circulación a 60 y con la misma velocidad de circulación a 50, pero con los mismos datos de la misma masa y de la misma fuerza de frenado y con el mismo tiempo de reacción del conductor. Profesor, una consulta, los Diga. 60-80 newton de frenada, ¿aquí hay que traspasarlo? ¿Hay que cambiarle de No, newton? ¿No? no quedan en Newton porque lo trabajamos en conjunto con la gravedad. Entonces, al trabajarlo en conjunto con la gravedad, puede quedar en Newton. Ya. Y los kilogramos igual del vehículo. Los kilogramos igual, ¿sí? Exactamente. O sea, solo cambian los kilómetros por hora, no va en este caso que se trabaja en metros por segundo. Exactamente. Es lo único que tenemos que transformar. Profesor, ¿podría poner el primer paso, por favor? Primer paso de camino. Ahí está el primer paso. Esto está en el libro, inclusive el mismo ejercicio, está copiado Gracias, profe. textual del libro. Y venía hasta con la solución del libro, ¿ya? Por eso le indiqué, ¿cierto?, que no se tomaba en consideración el tiempo de respuesta, sino que era solamente las condiciones del vehículo. Entonces acá está desarrollado el ejercicio. Entonces la resolución del problema transforman calculan la desaceleración, perdón, los 680 dividido en 1000 dividido en 9,8 le da 6,7. A nosotros nos dio 6,664, 6,7. Transforma los 90 km por hora a metros por segundo. Ellos multiplicaron por 1000 y dividieron por 3600. Nosotros le hicimos corta y dividimos en 3,6 y nos dio los mismos 25 metros por segundo. Y la distancia de frenado a ellos les dio 46,64 metros y a nosotros nos dio 46,89 metros porque usamos todos los decimales. Ya, así que ahí tenemos la misma distancia de frenado y el tiempo, igual tenemos una mínima diferencia, ya que al tío del libro le dio 3,75 y a nosotros nos dio, perdón, al tío del libro le dio 3,73 y a nosotros 3,75. Así que el ejercicio está desarrollado en el libro.
paso a paso, igualito lo que desarrollamos nosotros. Ahora no tan rayado, pero está desarrollado de igual el mismo ejercicio. Y aquí nosotros aplicamos los 60 y los 50 kilómetros por hora. Ahí está la explicación de transformar de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿cierto? Y ahí está el problema. Nosotros habíamos visto la semana anterior freno de disco. Nos habíamos saltado la parte anterior, ¿cierto? Y recuerdo que habíamos visto el funcionamiento de los frenos de disco. Cuando nosotros o a cualquier persona en el mundo dice freno de disco, esa es la imagen que tiene cualquier persona del freno de disco, donde tenemos el disco de freno, lo más vistoso, ¿cierto? Tenemos las pastillas de freno y la pinza o el caliper. Pero yo como mecánico no veo eso. Cuando me dicen freno de disco, yo desarmo, bueno, aparte del disco, yo desarmo completamente el caliper y sé cuáles son todas las partes que el sistema de freno podría, o sea, que el sistema de freno tiene, ¿ya? Y dentro de todas esas partes que el sistema de freno tiene, nosotros tenemos que imaginarnos qué podría estar fallando. Entonces, escucho al cliente y en función de eso, podría estar imaginándome qué pieza tiene movimiento, qué piezas requieren mantención, qué piezas pueden tener fuga de líquido, ¿cierto? Y le hago las preguntas correspondientes al cliente. Y tenemos, ¿cierto?, el sistema sin traducción, donde tenemos el pad. El pad viene siendo las pastillas de freno, donde vienen unos chims, que son las latas, le llamamos nosotros las latitas de los frenos. ¿Ya? Esas latitas de freno tienen una función muy específica, que es distribuir una fuerza para que el pistón no haga daño sobre la pastilla. Por lo tanto, le da rigidez a la placa de la pastilla de freno y además evita vibraciones, ¿ya? Esas dos funciones tiene esa placa. Y aquí le pusieron un indicador de desgaste, que es ese que está acá. Ese indicador de desgaste va puesto siempre en la pastilla que va hacia el pistón de freno. Cuando la pastilla de freno se desgasta, esa latita de grasa roza con el disco y provoca un sonido horrible. Y el cliente parte corriendo del mecánico y dice, están gastadas las pastillas. Cámbiala. Es que no tengo plata, recién me pagaron. Para la quincena tengo plata. ¿Qué es lo que hace el mecánico? Le dobla un poquito más para atrás esa latita para que no le raspe al cliente. El cliente va a llegar el día 14, todavía no me suena, así que no me va a gastar nada el aguinaldo reparando los frenos porque el mecánico le sacó el boche. Y ya cuando se termine de gastar, va a empezar a gastar fierro contra fierro y se va a comer el disco, la pastilla, hasta el pistón del caliper va a estar raspando el disco de freno. Y lo he visto. Un caliper casi se manda en el pistón del... Lo gastaron, le pegaron una pelada al pistón del caliper y por el costo no lo cambiamos, pero sí quedó pelado, tuvimos que sacarlo y aplanar el pistoncito del caliper porque quedó medio torcido, pero se comió la pastilla completa. Así que sacamos el pistoncito, lo lijamos en un mármol para que quedara planito y no se comió tanto, se comió 1 milímetro del pistón, sellaba el fuelle y todo, no había ninguna diferencia y lo volvimos a colocar, pero se pegó una comida de pistón el freno. Profesor, Dígame. ¿el espesor mínimo de los discos de freno cuál es? O aparte que los da el manual del fabricante, como Los da el general. fabricante. Normalmente se habla de un desgaste máximo de 2 milímetros. Ya, por ejemplo, si el disco nuevo mide 21, el desgaste máximo que podría tener sería 19.
Si el disco mide 24 el espesor, 22. Si mide 30, 28. Ese es como el promedio normal de desgaste de un disco de freno, son 2 milímetros como máximo. Ahora, si usted tiene un auto ultra, hiper, mega La nave. exclusivo y deportivo, hablan de inclusive hasta 1,5 milímetros los vehículos deportivos. Así que ese es el desgaste promedio de los frenos de un auto tradicional, 2 milímetros. ¿Ya? Un auto deportivo, 1,5. Disculpe, profesor, Dígame. ¿cuándo es recomendable mandar a ratificar el disco? ¿Uno igual lo manda? Pero nosotros, lo ideal que podemos hacer para rectificar el disco son varios parámetros. ¿Ya? El primer parámetro es medir el espesor. Supongamos que este disco dice mínimo 19 milímetros. Se me ocurrió ponerle 19 milímetros. Yo lo mido con el micrómetro, ¿cierto?, de exterior en ambos lados. Ahí está mi micrómetro, puta, igualito un micrómetro de exterior, ¿cierto? Aquí hagámosle el arco para que quede más bonito. Aquí está la cosita para tomarlo, puta que tengo imaginación, por Dios. Ahí sí. Lo mido con mi micrómetro y me midió 20,13. Para 19 milímetros, puta, le queda harto. Entonces, técnicamente yo podría rectificarlo porque tengo el espesor del disco suficiente. Ahora, ¿requiere rectificación ese disco? Nosotros colocamos... Deme 2 segundos que un carro bomba en pana. Así que vuelvo al tiro. Profe, no se le escucha nada. Profe, no se le escucha nada. Fue a arreglar un carro bomba. Compañero, el profe salió. Dijo que venía al tiro el profe. Ya volví. Se quedó en pana un carro bomba de camino a la Labranza, un accidente de moto. Se le tapó el filtro de combustible. Así que ahí mandé al mecánico que justo vive para allá, así que va a pasar a revisarlo ahora. Ya, disculpen ahí la interrupción. Tenemos la medición del espesor del disco y como dice que tiene un mínimo de 19, todavía le queda espacio para poder rectificarlo. Yo con el reloj comparador, ¿cierto? Lo coloco con la base, ¿cierto? Y coloco el palpador del reloj comparador en el disco, le doy una vuelta completa al disco
y el reloj comparador, ¿cierto? Debería marcar como máximo, así, máximo, 0.05 milímetros. ¿Ya? Si el disco tiene un alabeo superior a 0.05 milímetros, lo mando a rectificar, porque todavía le queda espesor. Si el disco lo mido y tiene 0.03 milímetros, no lo mando a rectificar, porque el disco no está ovalado, no está torcido ni nada. Espesor le queda. Ahora, ¿cuál podría ser el problema? Es que el disco tenga rebarba, ¿ya? Como el disco medía 21 milímetros, tiene 0.9 milímetros de rebarba, entonces al colocar la pastilla nueva, me va a generar desgaste irregular en la pastilla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco el disco y le mando a botar solamente la rebarba. No pido que lo rectifique, ¿ya? El viejo la rectificadora de freno para que rectificar el disco y decir, no, solamente bótele la rebarba y esperáis ahí mismo y se demoran 10 minutos en botarle la rebarba al disco por ambas caras. Le pegan una pelada acá, ¿cierto? Y le pegan otra pelada acá abajo y nada más que eliminaron la rebarba del disco de freno. Si está sobre 0.05 milímetros, ahí lo mando a rectificar. Supongamos otro ejemplo. El micrómetro me midió 19,3 milímetros. Está pero casi justo en la pelada. Y cuando medí el alabeo del disco, me dio 0.1 milímetros. ¿Ya? 0.1 milímetros el alabeo del disco de freno. ¿Ya? Harto. 0.05 el máximo y ahora tiene 0.1. ¿Mando a rectificar ese disco de freno o no? No. No, profe. Porque ahora me va a quedar en, quizás tal vez en 19,1 y el disco del mínimo es 19. Y el cliente le va a dar hasta que se vuelvan a acabar las pastillas de freno y lo más probable es que el disco le vaya a quedar después en 18 y fracción y va a estar muy delgado el disco. Entonces, esos son los dos parámetros que dependo de que si rectifico o no rectifico el disco de freno. ¿Ya? Así que tengo que medir el espesor y tengo que darle una vuelta al disco y medir el alabeo, que tiene que ser máximo de 0.05 milímetros. Ojo que cuando yo mido el alabeo, en este caso, para este tipo de freno, tengo que ponerle las tuercas, en este caso, al disco de freno, y al revés, porque como la tuerca es cónica, yo se lo coloco ahora con la parte plana hacia abajo y lo aprieto todo con una llave de torque, porque si aprieto uno más que otro, el disco me va a quedar torcido. ¿Ya? Salvo que el disco de freno venga, algunos traen un tornillito por cada lado. Entonces, si trae 2 tornillitos, el disco está fijo, pero si tú tomas el disco y se mueve, tengo que apernar ese disco para que quede fijo, ¿ya? Porque si el disco está suelto, vamos a tener problemas. Otro problema que podríamos tener, el rodamiento de masa. Si el rodamiento de masa está con juego, el disco también va a tener juego, ¿ya? Por lo tanto, tiene que estar buena la masa y el freno o el disco tiene que estar fijo, en este caso, a la masa. No puede estar suelto. ¿Ya? Así que esas consideraciones tenemos que tener en cuenta para determinar si es que rectifico o si es que no rectifico el disco de freno. Es súper feo, pero también es posible que usted iba para el campo así 1000 lejos y el disco no está malo, el disco está bueno, pero tiene rebarba. Usted puede botarle esa rebarba
o con una lima, que va a demorar 1 kilo, ¿cierto? O con galletero. Entonces hace girar el disco y solamente le bota la rebarba, no rectifica, pero en lo más mínimo el disco con el galletero. Solamente le pasamos el galletero para poder eliminar esa rebarba y que no vaya a generar un problema con la pastilla nueva. ¿Ya? Eso es así como lo más atrevido que puedo hacer, pero ojalá que no me vea el cliente. ¿Ya? Es súper feo. Es una opción horrible, pero entre eso tenés que sacar el disco, ir al centro, rectificarlo, esperar 4, 5, 6 horas. Salvo la situación de esa forma, porque yo ya me di el disco. El disco no va a quedar malo. Es feo hacerlo. Pero el disco yo lo medí, está dentro del rango y no está ovalado, así que no le va a quedar vibrando al cliente, ni mucho menos. Pero el cliente va a ver eso, uy, el mecánico me rectificó el disco de freno con el galletero. Y va a llegar contando a todo el mundo que el mecánico rectifica los discos de freno puestos en el auto y con el galletero. El viejo no cachó que yo estaba botando la pura rebarba. Pero va a decir a todo el mundo que, bueno, el mecánico rectifica con galletero. Me contáis esa cuestión, yo salgo corriendo del taller mecánico. ¿Ya? Y lo he visto. He visto mecánicos rectificando disco de freno con el galletero. Le ponen tercera al auto, lo echan a andar, gira rapidito el disco y le ponen el galletero planito y que se vaya gastando. Y lo he visto que rectifican los discos puestos con un disco de desbaste. Le pegan la pelada al disco de freno. Quedan re buenos, profe. Claro. Y te cobran a rectificar por si Profe, acaso, ¿ah? Chuta. Profesor, ¿y cuando le hacen los biseles a las pastillas por el tema de la rebarba? Sí, también, pero voy a generar un desgaste mucho más rápido y le voy a estar quitando superficie de roce a la pastilla de freno. Por lo tanto, técnicamente voy a disminuir la eficiencia de frenado al desgastar la pastilla de freno. Ya, así que por eso es una de las opciones, pero es la última opción desgastar la pastilla de freno en función de la rebarba que vaya a tener el disco, porque ahora esa rebarba va a ser tan alta cuando se gaste la pastilla nueva que la rebarba va a chocar en contra de la base de la pastilla. Entonces voy a generar un sonido horrible cuando tenga un poco más de desgaste la pastilla. Entonces por eso se recomienda eliminar la rebarba para que no vaya a chocar contra la parte metálica de la pastilla. Profe, una consulta. Dígame. Trucos para sacar el disco de freno. Lo primero que hago, no, un desatornillador de impacto para sacar este tornillo. Muchas veces este tornillito tratan de sacarlo cuando es Torx, lo sacan con una llave Allen o le hacen un poquito de fuerza y se rodó porque está pegadísimo. Así que lo primero que hago es desatornillador de impacto. Entonces le mando un pencazo con el desatornillador que al golpearlo gira, suelto esos 2 tornillitos y muchos de estos discos de freno vienen con un hoyito. Y ese hoyito normalmente es un perno M6 con paso de hilo 1.0 o un M8 por paso de hilo 1.25. Y se le mete 2 torcas, o sea, 2 pernos, perdón. Se le mete un perno a cada lado y se van apretando parejitos esos pernos y van tirando el disco de freno hacia atrás. ¿Ya? Que esa es la opción más salomónica que presentan amorosamente los fabricantes de disco de freno. Ahora hay fabricantes que no tienen nada de eso y esta cuestión está pegado casi como camioneta minera. Rostov, ¿cierto? Por el bordecito, le tiro un poquito de lubricante aquí. Total, el disco ya tengo que cambiarlo. Le tiro lubricante, espero que suelte. Si no quiere soltar, le doy un par de martillazos por aquí, ¿cierto? Protegiendo el hilo, ¿no? La mala puntería, después me echo el hilo de la masa. Así que le pongo las tuercas y le pego un par de martillazos a esta cuestión para que vaya soltando. Si no,
Ya nos ponemos más bélicos, extractor de disco de freno. Hay un extractor que es de 2 patas, que toma el disco por la parte posterior, ¿cierto? Toma el disco por la otra parte posterior y viene con un hilo que se apoya en la masa, saco la tapita de la masa y viene con un hilo, lo aprieto y tiro el disco hacia atrás. Pero como no tengo el extractor de disco, le sigo dando martillazo y si ya no quiere, saco el caliper y le pongo un par de charchazos de atrás para adelante, pero como tengo mala puntería, me voy a echar la lata protectora que viene en la parte posterior y va a quedar abollada la pobrecita, así que después tengo que desabollar tranquilamente la lata que protege el disco de freno. Ya, pero lo ideal sería tener en este caso el extractor de disco de freno, un extractor de 2 patas, un extractor de 3 patas, para poder tirar el disco hacia atrás, lubricarlo con un poquito de Rostov. Si tiene soplete, calentarlo para que el disco se dilate un poco, ¿cierto? Y pueda soltar. Y un saumerio, después no. Igual le he tenido que sacar disco rompiéndolo. Ya me llegó una vez un Nissan, una Nissan Terrano minera, que parece que se había caído al mar, no tengo idea, pero tenía una cantidad de óxido impresionante y el disco no salió. Bueno, el caliper primero no quería salir. Una vez que logramos sacar el caliper, el disco de freno no podíamos sacarlo. Extractor de disco, nada. Le pusimos más fuerza al extractor y se quebró el disco donde estaban agarrados. Lo fuimos poniendo por todos lados y el disco al final terminó quebrándose. Le hicimos un par de hoyos y le pegamos con un cincel para que se partiera por la mitad el disco y ahí recién aflojó. Así que para colocar el disco nuevo, harto chascón y sacamos todo el óxido que estaba en la base entre el disco y la masa. Y ahí pusimos el nuevo disco y le pusimos un protector de alta temperatura para que no se vuelva a oxidar esa parte y no se vuelva a pegar el disco nuevo. ¿Ya? Pero ese problema Profe, fue... yo se lo preguntaba porque yo estuve medio día tratando de sacar el disco de freno y no pude, así que tuve que llevarlo a un caballero que tenía prensa, porque no hubo Ya. caso. Sí, pues, no sé, hay discos que al final lo rompí, ¿no? Lo agarré a pencazo hasta que se parte y sale por pedazo, ¿no? No, es que yo lo que estaba haciendo, profe, era cambiar empecé cambiando el terminal de dirección y después cuando lo cambié me empezó a sonar el rodamiento de masa. Ya. Entonces quería cambiar el rodamiento de masa, pero el disco no salía sin la masa completa, así que tuve que llevar los dos de un viaje Claro, para que no, los no pudieran estaba soltar. cambiando freno. Claro, claro. Hubiese estado Exactamente. cambiando freno y lo sacas. Pero como no era cambio de freno, había que conservar el disco. Claro, así que ahí, prensa, en ese caso igual tenía que haber sacado la masa, así que prensa con el disco para sacarlo nomás. Sí, le hablé al profe Jaime Medina y el profe Jaime me dijo, no, me dijo, mi chiquillo está puro leseando nomás, llévelo donde alguien que tenga prensa nomás y sáquelo con prensa. Sí. Y pegan el pencazo cuando sueltan, llega a levantar polvo la cuestión cuando sueltan. Así que sí, si no tiene el extractor de disco y tiene que conservar el disco de freno, prensa es la única solución. Si ya no soltó con Rostov, calentándolo un poquito con soplete, ¿cierto? Prensa con el disco, ¿no? La del soplete no la hice, profe, porque no, nadie me la dijo y no me la sabía. O si no, Ya, claro, también porque lo que se trataba. al calentar la pieza se dilata, entonces al dilatarla le tira un poquito más de Rostov por dentro y va a soltar el óxido, el desoxidante, el Rostov. Así que el calorcito ahí ayuda a que se dilate un poquito el disco. Hasta el mismo soplete de gaffiter ahí le sirve para calentar un poco el disco. Profesor, el Rostov que dice usted es como un W40, ¿no? Sí, pero el marca Burt, el W40 igual es bueno, pero no tiene el mismo efecto que el Rostov. De todos los lubricantes en spray, para mí el mejor es el de Burt, que al tirarlo, el desgraciado pilla óxido
y genera una especie de burbuja en contra del óxido y lo suelta rápidamente. Es como Profe, echarse agua oxigenada en la herida. ¿Cómo lo pido entonces? ¿Rostov o cómo dijo? Rostov, Ah, ya. Rostov, en todos los locales en MON tienen el Burt Rostov. Vale como 3.500 a 5 lucas, depende del local. Eso es el costo más o menos del Rostov, entre 3.500 y 5.000 pesos la lata de Rostov. Ah, ya, profe. Es que yo tengo un auto bien oxidado, por eso le decía. Ya, sí. El Rostov, para mí, es lejos el mejor desoxidante del mercado. Ahora el W40 para limpiar también es muy bueno. El W40 como desengrasante es buenísimo. Para limpiar la cadena de la moto, el W40 es lejos el mejor invento para limpiar la cadena de la moto. Pero el Rostov no limpia tan bien como el W40. El Rostov saca el óxido maravillosamente, hace una espuma arriba del óxido y se lo come al tiro. Ah, buena, profe. Ya. Entonces íbamos en el caliper. Teníamos la latita de las pastillas y aquí tenemos las latitas del portacaliper. Esa latita o el resorte del portacaliper son las guías de las pastillas para que no queden sueltas en contra del portacaliper. El portacaliper es el que se atornilla a la masa, ¿cierto? Y después tenemos el caliper, el conjunto completo de caliper. El caliper en el interior tiene un pistón. Ese pistón tiene un retén para que no se salga el líquido y haga sello. Para que no le entre polvo al pistoncito, viene con un fuelle, ¿cierto? Y para que el fuelle no se salga, viene con un anillo metálico y de esa forma no se suelta el fuelle. Como este caliper tiene un solo pistón, es un caliper flotante. Para que el caliper flotante flote, tiene que tener pasadores. Entonces tiene dos pasadores, ¿ya? Para que el pasador retenga la grasa en el interior, tiene un fuelle, ¿ya? Entonces tenemos el fuelle del pasador. En este caso, precisamente para este vehículo, los pasadores son distintos. Este es un pasador de caliper y este es un seguro de pasador. ¿Por qué? Porque acá en la punta tiene un bujecito de goma, que es ese que está ahí. Entonces, ese buje de goma va puesto en el pasador versus el otro pasador que es el tradicional pasador de caliper metálico. Entonces aquí el fabricante le puso un buje de goma para evitar vibraciones. Funciona muy bien hasta que mal lubrico ese pasador y le pongo grasa normal. Colocarle grasa normal se dilata y después queda apretadísimo dentro del caliper, ¿ya? Y de esa forma ese pasador se desgasta y muchas veces ni siquiera sale de adentro del vehículo con la grasa normal y no lo venden como repuesto. Ahí tengo que cambiar pasador completo y tengo que colocar pasador metálico. Dígame. ¿Qué tipo de grasa se usa ahí en esos pasadores? La grasa que se recomienda es una grasa de alta temperatura. Una grasa de alta temperatura. Tenemos grasa para caliper de freno y tenemos vamos a hacerlo aquí en vivo. Tenemos una grasa que es marca Burt CU800. Ya, ahí está la tienda oficial de Burt. Y ellos tienen una grasa que se llama CU800. Y esa grasa soporta alta temperatura. CU800. CU. Grasa. Siempre cuando estamos en vivo pasa esta cuestión. Aquí le pusimos grasa y aparecen
distintos tipos de grasa y justo no aparece la que ando buscando. Para frenos, Burr también tiene una grasa. Aquí tenemos una grasa que es un protector de freno. Y esta grasita soporta 1400 grados centígrados. Prevención del montaje de las pastillas de freno entre menos 40 y 1400 grados centígrados, ¿ya? Este se usa para lubricar los pasadores y la parte de atrás de la pastilla de freno y la oreja de la pastilla de freno. Viene un potecito de 3 gramos, pero las 50 unidades valen 72.000 pesos, ¿ya? Por lo tanto, valen 1.500 pesos, 1.900 pesos. Es un potecito chiquitito de grasita y con 3 gramos tiene para lubricar los dos pasadores de caliper, ¿ya? En este caso esa es la grasa ideal para el sistema de freno. Y se llama grasa Burr para freno protector de frenos, en este caso la HT 1400. Hay otra que es la pasta de cobre, la CU800. Ahora aparece la pasta de cobre desgraciada. Y esta pasta de cobre también es alta temperatura y sirve para los pasadores entre menos 40 y más 800 grados y temperaturas peak de 1200 grados centígrados. ¿Ya? Esa es la grasa o la pasta CU800. Se puede colocar en la bujía para que no se pegue, en los filtros de los sensores de oxígeno, ¿ya? Y pasadores de caliper. Pasta de cobre. En este caso, un poco más barata, vale 10.500 los 100 gramos de la pasta de cobre. No, esto es Villar. La ferretería O'Higgins en Santiago trabaja una marca más económica y venden una grasa marca Versace que no les queda, se les va rapidito. Es un potecito, Permatex, que es similar a ese y que también tiene un costo más económico y soporta una temperatura un poquito más baja que la Burr. Es un sellador, lubricante, formador de junta, lubricante ultra slick, tratamiento contra el óxido, trabajador de perno de baja resistencia y el otro día traté de comprarlo y estaba agotado el lubricante de alta temperatura que tiene Permatex, que es mucho más barato que el Burr, pero como les decía yo, está agotado. Entonces la ferretería O'Higgins igual tiene esa alternativa que es, aquí tienen disponible 5 lucas los 236 ml y lubricante mezcla aluminio, cobre y grafito que se usa para prevenir el agripamiento, corrosión, facilita el desmontaje, rango de trabajo de menos 51 a 870 grados, resistencia a la salinidad y a la humedad, ideal para el uso marino. Ideal porque los pasadores de caliper siempre están mojados y de esa forma no se van a oxidar ni pegar y soporta alta temperatura. Ya, entonces aquí tenemos el lubricante antiferrante 5.500 más IVA. Debería tener los pernos San Martín acá en Temuco. Tenemos otro que es mismo Permatex. A esta le llegaron recién 213 unidades y también soporta alta temperatura, no te dan las especificaciones precisas, por lo tanto el otro es el que soporta 800 grados centígrados y eso tenemos como alternativa a Burr, ¿ya? Ahora si nosotros vemos una grasa EP2 cualquiera, la grasa móvil, buena la grasa móvil, muy buena marca, pero la temperatura que resiste esta grasa, aceptar todos los cookies, es hasta 130 grados centígrados. Por lo tanto,
no es es una temperatura sumamente alcanzable, por lo tanto una grasa común y corriente que nosotros le echemos al vehículo, por más móvil que sea, se va a pegar, ¿ya? Hay una grasa de móvil que es la EPS222. Grasa 2, de la XPH 222. La grasa móvil, la XPH 222, es una grasa un poquito mejor, que ahora soporta nivel de operación 140 grados centígrados y punto máximo de temperatura son 220 grados centígrados. Información, productos, beneficios. La particularidad de esta grasa que soporta, la 222 soporta 220 grados y aplicación marina y sumergida, por lo tanto la puede tener metida en el agua y no va a tener problemas con que vaya a contaminarse con agua. Entonces aquí tenemos la 222, una grasa NLGI número 2 y temperatura de trabajo, punto de goteo, 280 grados centígrados. Ya, por lo tanto, son 140 grados más que la otra grasa y 280 grados igual es alto. Por lo tanto, esta grasa me sirve para lubricar pasadores, rodamientos y cualquier otro elemento. Y además resiste un poco más la temperatura que las grasas comunes y corrientes. Ya, por lo tanto, una opción económica vendría siendo la grasa móvil, la XPH 222. Viene en pote, en tubo. Profe. Dígame. ¿Y eso se debe hacer cada vez que cuando uno saca los calipers? Lo ideal, sí. Por mantención periódica, deberíamos nosotros lubricar los pasadores de caliper cada 20.000 kilómetros. ¿Ya? Ahí debería hacerse limpieza, descristalización, ¿cierto? Y engrase de los pasadores, idealmente cada 20.000 kilómetros. Y hay que cambiar la grasita. Y esta grasa no es cara, así que y viene un pote de medio kilo, así que pueden comprar mucho más fácil pillar esta grasa. Dígame. ¿Y la grasa que trae molibdeno? Depende del punto de goteo de la grasa principalmente. Hay grasas que son fórmula con molibdeno, pero tienen punto de goteo bajo. Lo importante de la grasa, ¿cierto? Independiente que sea con molibdeno o con otro elemento, es la temperatura máxima que soportan. Entonces, la grasa que yo busque, lo que tengo que fijarme es el punto de goteo de la grasa. En este caso, no aparece el punto de goteo de esa grasa. La grasa de molibdeno, la 6. Formatos disponibles, características, aplicaciones, motores, modo de empleo, nada. Grasa de litio con bisulfuro de molibdeno, grasa molibdeno industriales, grasas de molibdeno, no dice la temperatura. Entonces, independiente de la grasa que sea, o la marca que sea, lo que yo busco es el punto de goteo. ¿Ya? Esa es la información que me interesa relacionado con la grasa. Aquí tenemos la página de móvil, que es una grasa especial de molibdeno. Tiene el punto de goteo a 130 grados y punto de goteo 190. Ya igual es bajo comparándola con la XHP 222, pero es mucho más que una grasa en base a jabón de litio. ¿Ya? Es buena, pero podría ser mucho mejor. ¿Ya? Entonces no crucifico porque sea móvil es bueno o que sea móvil es malo. Lo que me interesa a mí buscar siempre es el punto de goteo de la grasa. Ese punto de goteo tiene que ser alto. Mientras más alto, mejor. Las grasas exclusivas para freno vienen a 1400 grados. Cuando compramos las pastillas de freno Bosch, por ejemplo, vienen con un sobrecito de grasa.
ese nos va a servir. Ya, esa grasita es para los pasadores de caliper, de una grasita de color negro. Buenísima esa grasa para los pasadores de caliper cuando compramos las pastillas de freno. Profe, Dígame. un pasador de caliper influye que la camioneta quede frenada o no? Sí. Si es que está en mal estado. Sí, porque puede quedar atravesado o puede, al frenar, se atraviesa un poco y la pastilla después no se vuelve hacia atrás. Así que sí, puede hacer de que quede frenado un pasador de caliper suelto. Ah, ya. Así es. Gracias. Nada, señor. Y se nos pasó volando la hora. Llegamos a las 20.